Que Dios los bendiga, hermanos y amigos oyentes. Hoy vamos a finalizar el capítulo 13 de Mateo, esperando que sea Dios hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Podamos aprender acerca de estos últimos versículos del capítulo 13 de este libro de Mateo, el cual hoy terminaremos de estudiar. Esperando que cada uno de ustedes esté escuchando estos videos. En el video pasado les pedimos algo y no tuvimos respuesta de ninguna persona. Al parecer, no sé si no lo escucharon o simplemente no quisieron hacerlo. Hoy vamos a continuar, hermanos, para finalizar el libro de Mateo, el capítulo 13 de Mateo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versos 53 al 58. Está hablando del Señor Jesús en Nazaret. Dice, y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En estos últimos versículos, hermanos, nos encontramos con un grave problema. El contexto, hermano, tiene como subtítulo Jesús en Nazaret. Jesús no nació ahí, pero ahí creció. Después de que terminó de hablar estas parábolas de que hemos estado hablando, que ya hemos estado estudiando, al llegar a Nazaret, comenzó a enseñar, dice la palabra de Dios, en la sinagoga de ellos, en su centro de reunión. Ahí es donde el Señor estaba hablando, al grado de que estaban asombrados, maravillados por tal conocimiento, por tanta sabiduría y por los milagros que Él estaba haciendo. El Señor Jesucristo, hermano, nació en un establo en Belén de Judea, como marca Mateo capítulo 2, verso 5, pero no estuvo ahí mucho tiempo. Él creció en Nazaret, como dice Mateo capítulo 2, verso 22 y 23. En su juventud ejerció el oficio de la carpintería. Su madre, una mujer ejemplar, se llamaba María. Tuvo también hermanos y hermanas que se relacionaron con él. En el libro de Marcos, en el capítulo 6, verso 3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El libro de Mateo nombra como al hijo del carpintero, pero en el libro de Marcos lo nombra como el carpintero. Por eso creemos que el Señor Jesús conocía este oficio, desarrollaba este oficio ahí en aquel lugar donde él había crecido, que es Nazaret. Aparentemente, hermano, el Señor Jesús era un ser humano común y corriente, como cualquier otra persona, pero también como si no lo hubiera sido.
Creemos que era como un humano común, pero también, hermano, como si no lo hubiera sido, pues su nacimiento del Señor Jesús fue sobrenatural. Dice la palabra de Dios que por obra y gracia del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, verso 20 al 21 dice: y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Su vida, hermano, más que un plan establecido por él, era el cumplimiento de las profecías escritas en la Biblia. Su misión, más que engrandecerse en esta tierra y de ser un gran carpintero, hermano, fue la de salvar lo que se había perdido, el hombre. En otras palabras, él no era un ser humano cualquiera. Él era el Verbo hecho carne. Él era el Mesías. ¿Cómo saber que este hombre que andaba predicando era el Mesías? Precisamente sus actos, precisamente su mensaje y su vida responderían a esta pregunta. Así que sucedió, hermano. Varios comprendieron el cumplimiento profético acerca del Mesías y de su misión. En la persona de Jesucristo, hermano, se estaba cumpliendo. No obstante, no todos creyeron. Había pueblos, aldeas y localidades que lo rechazaban. Una de ellas fue Nazaret, donde el Señor Jesús se había criado. Entonces, hermano, ante el rechazo surgen algunas interrogantes por lo que estaba pasando en aquel lugar. Y los vecinos de Jesús, hermano, estaban rechazando al Mesías. En este artículo, hermano, en este video, estaremos viendo el motivo del rechazo de Jesús por parte de aquel pueblo de Nazaret. En este lugar, hermano, rechazaron al que tanto estaban esperando. Así es, hermano, me escuchó bien. Rechazaron al que tanto estaban esperando. Nazaret en el tiempo de Jesús era una pequeña aldea con una población entre 1,600 a 2,000 habitantes. En cuanto a lo laboral, hermano, ahí en Nazaret había una gran demanda de trabajo para los carpinteros. Era un oficio donde los mantenía muy ocupados. Es importante, hermano, que nosotros pues, aprendamos el por qué no quisieron aceptar a Jesús. Después de conocer que en qué región creció Jesús, se, se suscitaron, hermano, en aquel tiempo un rechazo en Galilea, un rechazo para con el Maestro. Tendríamos que ver los antecedentes de este rechazo. Para esto tenemos que ver el contexto de dicho relato. El rechazo de Jesús en Nazaret sucedió, hermano, todo lo contrario a lo que él tal vez estaba esperando. Ante la enseñanza por parte de Jesús, se dio una reacción no grata por parte de aquellos hombres. En Mateo capítulo 13, versos 54 al 58,
Se registra, hermano, lo que estuvimos viendo al inicio de este video. Y aquí, hermano, lo que nos llama la atención es que la palabra de Dios lo describe y dice así, que ellos se asombraban y hablaban. Se preguntaba de dónde tuvo el Señor Jesús tanta sabiduría, tantos poderes para hacer milagros. Tal vez, hermano, la gente se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? Su madre no se llama María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Estas eran las interrogantes, hermano. Y no todas las hermanas de él están con nosotros. Por tanto, estos hombres se escandalizaban de él. Se preguntaban de dónde sacó Jesús todas estas cosas. Todo esto que estaba aconteciendo para ellos era imposible. Se escandalizaban del Señor Jesús, pero Jesús les dijo que él no era un profeta ahí. Era un profeta sin honra. Y cuál más, hermanos, si estaba en su casa y en su tierra, con los suyos. Ahí es donde fue rechazado el maestro. Se escandalizaba la gente de él, hermano, pero Jesús les había dicho eso. Él no tenía honra en aquel lugar. Y al ver, hermano, las interrogantes, las preguntas de toda esta gente que estaba haciendo, nos podemos dar cuenta, hermano, de la incredulidad de la gente hacia el maestro. ¿Cómo era posible que tuviera tanta sabiduría este hombre? Si nos ponemos a ver la estructura, hermano, el aspecto familiar, de procedencia para aceptar o no a Jesús como Mesías es importante. En algunos lugares los pobladores se asombraron por la sabiduría obtenida, mientras que en la tierra donde crecieron también, hermanos, se escandalizaban. Ambos términos denotaban asombro, pero en Nazaret era algo desgarrante contra Jesús. Amados hermanos, en primer lugar, hermano, asombrar viene del término griego escandalizo, que significa maravillar, en el sentido de ver algo fuera de lo común. El objetivo de alejarse, de alegrarse y agradecer por algo que estaba aconteciendo, algo sorprendente, hermano, pero era algo también increíble, en el sentido, hermano, insensible, indiferente. El objetivo de ser es descriptivo a la vez. En este caso, hermano, según el contexto, hermano, se usaría la segunda aplicación. Increíblemente, hermano, los de Nazaret se asombraron de la inteligencia de Jesús, no por felicitarlo, hermano, sino con el solo hecho de demostrar su desprecio hacia el Maestro. Los de Nazaret se maravillaban y se escandalizaban. Quedaron desconcertados y ofendieron al Maestro a pesar de sus milagros. No creyeron en él. Se indignaron y postraron contra él. Protestaron contra él. Y no solo eso, hermano, se opusieron a sus enseñanzas. Comenzó el desprecio y el mensaje al mensajero. Comenzaron a despreciar ese mensaje. Comenzaron a despreciarlo, se maravillaban por la sabiduría y por el poder. Se preguntaron dónde estaba el Cristo. ¿Dónde estaba aquel que había obtenido tanta sabiduría, tanto poder y la palabra?
Muchos pensaron que nunca iban a poder responder a lo que ya estaba aconteciendo. Amados hermanos, lo que estaba pasando era porque él había recibido el poder del Espíritu Santo. Este don le confirió la autoridad de expulsar demonios y curar enfermos. Sus milagros, hermanos, son designados como obras poderosas, ya que con ellas empieza a hacerse operante en la tierra la fuerza del reino de Dios y se emprende la lucha contra el demonio y contra el campo, hermano, contra la vida humana. Estas obras diferentes en 3 puntos con las obras que se realizan en los tiempos. No hay conexión, no hay una magia. Eran realizados por el Espíritu Santo, por la palabra. Se necesita fe para obtenerlo. En el caso de Jesús había momentos que él hacía milagros teniendo fe en su Padre, afirmando que no podían hacer nada sin él. Con todos, muchos de sus milagros revelaban su poder divino. A través de la dicha sabiduría, hermano, le estaban manifestando que él era el Mesías que tanto habían esperado. Suponiendo no le crean por las palabras y enseñanzas expresadas, él manifestará, y así lo hizo, su poder divino con el fin de que supieran de que él era el Mesías. Serían sus milagros también los que revelarían que él era el Cristo, que tanto habían hablado los profetas acerca de este hombre. Los milagros de Jesús sirvieron como prueba dada por Dios para mostrar que Jesús es el Mesías, el ungido con el Espíritu de Dios, a través de dichos poderosos, milagrosos, hasta las personas más desconfiadas creerían. Lo desconcertante de esto, hermano, es que no le creyeron, pues sus interrogantes expresaban todavía tal vez un poco de miedo. Este hombre, hermano, tal vez tenía unas manos rudas, unas manos fuertes, pues era el que trabajaba en la carpintería. ¿De dónde hubiera sacado todo lo que hemos visto hasta este momento nosotros si él no tuviera una conexión con el Espíritu Santo? Amados hermanos, podemos creer en lo que el Señor nos dice. Había antecedentes que no podían decir que Él era el Mesías. Ellos comenzaron a hacer interrogantes. Tales preguntas pasaron por las mentes de los vecinos de Jesús y mostraron, hermano, el desagrado hacia los padres de Cristo. Esto para ellos, hermano, reflejaba la única realidad y autoridad que representaba a Jesús y su mensaje. Por lo cual la incredulidad se aferraba y siguieron firmes en no creer en Jesús. Seguían firmes en sus decisiones de no creer en Él. El Cristo, el más esperado, fue rechazado, hermano, por su propio pueblo. Esto, por la incredulidad de ellos, produjo que Cristo no realizara muchos milagros en aquel lugar. Amados hermanos, el deseo de Cristo, el ir a Nazaret, fue presentarse como Mesías e invitar a sus vecinos al reino de los cielos, para que ellos creyeran. Él utilizó sus poderes y manifestó su sabiduría con el fin de demostrar que él era el Mesías, el deseado del pueblo de Israel. La mala interpretación y comprensión de las profecías mesiánicas, hermano, como también fiarse de las credenciales populares del mundo y lo que estaban practicando en aquellos tiempos,
provocaron que los pobladores de Nazaret, prejuiciosos, hermano, que sin darse cuenta terminaron rechazando al Mesías verdadero, principalmente, hermano, por los preconceptos acerca de la procedencia del Mesías. Para ellos les era imposible reconocer que su Salvador era el hijo de un carpintero, por la incredulidad en el reino mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no hizo muchos milagros. Aquellas personas que no aceptaron a Jesucristo como Mesías no recibieron las bendiciones que otorga el estar en el reino de los cielos. La invitación continúa para cada creyente. Venid al reino de Dios, al reino de los cielos, y serán bendecidos. Esta afirmación constituye una revelación tremenda, hermano. Observemos que fue lo que puso un límite a lo que Dios estaba haciendo cuando Jesús se encontraba ahí. Fue la incredulidad. No fue que Él no fuese capaz de realizar las cosas o de realizar los milagros, sino la incredulidad de la gente. Por ello, hizo pocos milagros ahí. Estimado amigo, oyente, hermano, el gran problema tuyo y mío es que muchas veces nos falta esa fe para creer. Estoy hablando de fe para la salvación de hombres y de mujeres. No necesitamos tener esa fe, esa clase de fe que cree en Dios, que solamente se acaba en un simple creer. Tenemos que tener una fe que puede salvar a los que están perdidos. Él está hoy, hermano, limitado en nuestras comunidades. Muchas veces está limitado en nuestras familias y muchas veces está limitado en la iglesia por la incredulidad de muchos. E incluso muchas veces, a veces en nuestra propia vida, por nuestra incredulidad. Y esto es igualmente cierto, hermano. Muchos de nosotros, hermano, a veces todavía se duda. Cuando se pronuncia una gran verdad y la pasamos por alto. Tomemos este ejemplo de incredulidad, hermano. Todas las profecías, el cumplimiento, apuntaban a Jesús como el Mesías, pero por no ser conocido como alguien famoso entre la gente, por conocer su procedencia, hermano, como el hijo del carpintero, que María era su madre y tenía a sus hermanos, que no habían sobresalido entre todas las demás personas o la gente, no creyeron en Jesús. Tal vez, hermano, un gran predicador, un gran cantante, músico está sentado en tu iglesia, al lado tuyo, o tú mismo puedes serlo. Lo único que no debemos hacer es actuar como la gente de Nazaret y ser incrédulos, porque Dios puede usar, hermano, al que está sentado a tu lado, al que está atrás de ti, delante de ti, porque Dios puede usar aún al más escondido en la iglesia. David, hermano, estaba olvidado, estaba en lo más escondido allá detrás de las ovejas, hermano, detrás de las ovejas de su padre. Ahí se encontraba David y de ahí Dios lo tomó. Nadie daba 10 pesos por David y llegó a ser el rey de Israel. El Señor Jesús, hermano, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y la gente de Nazaret no quiso aceptarlo, no quiso reconocerlo como el Mesías. Los milagros, los prodigios, las profecías, todos los hechos, todo lo que él hablaba apuntaba a que él era el Mesías. Hoy nosotros podemos confirmarlo y asegurarlo conforme a la palabra de Dios. Jesús es el Mesías
que se estaba esperando. Pero ellos lo rechazaron y por su incredulidad el Señor Jesús dejó de hacer milagros en aquel lugar. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en un siguiente video. Vamos a ver la muerte de Juan el Bautista en un siguiente video. Empezaremos Mateo en el capítulo 14. Que Dios les bendiga.